Andrew Álvarez, ¿tú sabes quién es Brittney Griner? Sí, Brittney Griner era el centro de la selección nacional de Estados Unidos del equipo olímpico. No pudo ir al último mundial porque Que la estaba cogieron presa. con pasto en Rusia. Bueno, la cogieron con aceite de cannabis, con un vaporizador, que ella decía que se lo habían recetado, que era parte, ¿no?, de sus tratamientos deportivos. Pero en Rusia eso es Ilegal. que le fue ilegal, y la revisaron allá en el aeropuerto de Moscú cuando salía terminando su participación en la temporada de baloncesto profesional femenino en Rusia. Y ahí tenemos todo este incidente desde el mes de febrero, que estuvo presa ella todo este tiempo allá y que le habían metido 9 años en las costillas y ya llevaba un mes presa en uno de estos campamentos que tienen ellos allá hacia el norte de Rusia. Casi como los gulags. Prácticamente de máxima seguridad para mujeres, allí la tenían esta... Allí las cárceles no son como aquí. No, definitivamente no. No son como aquí. ¿Tú quieres saber un detalle de las cárceles? Como en República Dominicana. Ah, no, tampoco. Las cárceles no son como aquí. No, en República Dominicana tiene tu familia que llevarte hasta la comida, entre otras cosas. Pero oye, allá... En Haití. Bueno, en Haití ya eso es otra cosa, y eso es un hoyo en la tierra. Pero la realidad, hermano, es que si tú vas a una prisión en Rusia y eres varón, que es lo que nos consta a nosotros, a ti, a mí como varones, y tú entras con tatuajes allí, a la prisión, sepa usted que los presos te los quitan a sangre fría. ¿Ok? Tú no puedes estar tatuado en una prisión rusa a no ser que te hayas ganado el tatuaje que tienes allí. Así que esta moda ahora es estar todo tatuado. Si te arrestan en Rusia y te meten a una prisión de máxima... No vayas a Rusia. No, es que guárdate el pasaje, olvida y vive y haz una cosa mejor. No, hay lugares que obviamente las condiciones penitenciarias son mucho peores. Pero ¿a quién libera Estados Unidos en intercambio de que Rusia libere a esta baloncelista? Vamos, yo creo, sea, a mí no me importa las leyes rusas. Claro. Ni se me ha perdido nada en Rusia, ni quiero ir a Rusia, nada. Me parece que es totalmente absurdo y desproporcionado el castigo contra ella por lo que se le ocupó. Y más cuando ella ha dado una explicación. No obstante, que no esté de acuerdo con ese castigo, pero yo no tengo por qué protestar o estar de acuerdo con las leyes rusas. Pero vamos, ¿a quién libera a Estados Unidos para que le liberen a esta muchacha? O sea, porque este tipo, por lo que yo he leído de su perfil, no es alguien de poca monta. Bueno, obviamente estamos hablando del más importante de los traficantes de armas internacionales que hubo en la pasada década, Viktor Bout. Viktor Bout, ruso, que inclusive hicieron hasta una película, ¿te acuerdas tú? War of Lord, que se hizo en el cine, donde se hablaba de este señor. Si mal no recuerdo, creo que este actor, no me acuerdo bien el nombre del actor, pero yo vi la película hace muchos años y precisamente la inspiraron en él, alegadamente. Sí. Este es un individuo que era un don nadie, que se aprovecha precisamente de la caída de la Unión Soviética para allá 1990-91, cuando se cae la Unión Soviética. Ucrania queda en ese espacio vacío pidiendo, obviamente, su independencia, ya que se disolvió la Federación o la Unión Soviética, comienza la Federación Rusa. Y en ese intervalo, hay que reconocer que Ucrania era la reserva de armas más grandes que tenía la Unión Soviética, donde más armas nucleares habían y donde más armamento tenía Rusia guardado. Este muchacho, en aquel entonces un hombre joven, decide con unos familiares, unos amigos, unos contactos que tenía en el ejército, en aquel entonces, empezar a aprovecharse de ese vacío de poder para vender armamentos en todo el mundo. Concentró la mayor parte de las ventas de él en África, de armas de todo tipo, helicópteros, misiles, AK-47, metralladora de calibres grandes, morteros, bueno, todo lo que usted puede imaginarse que puede estar en el inventario de un ejército. Lo estuvo vendiendo, no solamente allí, sino también tuvo contactos con guerrillas en diferentes partes del mundo y grupos terroristas. A esto es que lleva, obviamente, a que tanto el FBI como agencias de inteligencia de Estados Unidos le sigan el rastro, inclusive la Interpol, hacía tiempo que lo estaban persiguiendo. Nicolas Cage. Exacto, Nicolas Cage, exactamente. Gracias por escribieron, yo la vi. Mira si esa película es tan
ilustrativa Ujú. de esa dimensión del planeta, Sí, señor. que el tipo cuando lo arrestan en la película le dice a los que lo arrestaron, mira, estás perdiendo el tiempo porque a mí me van a liberar ya mismo. La realidad es que a él lo arrestaron 3 años después, en la vida real, pero se inspiró el personaje en él, Ajá. lógicamente. A él lo arrestan allá en Bangkok y estando allá, pues lo meten 2 años en prisión. Está 2 años allá en todo el litigio que surgió. Rusia no lo pidió para atrás en aquel momento, pero sí hubo disgusto del gobierno ruso por el arresto de un ciudadano ruso. Alegadamente, dice que Estados Unidos no había presentado suficiente evidencia para ese tipo de intervención y arresto. Todo esto fue un litigio, ¿no? Inclusive político en su momento, y afectó las esferas diplomáticas entre Occidente y obviamente Rusia. Pero hay que reconocer lo siguiente, óyeme, todo el mundo sabía lo que el tipo hacía. Todo el mundo lo reconocía como un traficante de armas. A él lo ponían, obviamente, pues, como un empresario que radicaba allá en Emiratos Árabes y que desde allí tenía una compañía que daba servicios de transporte de flores, de bienes, de muebles, de cositas. Este tipo cualifica para la palabra terrorista. Oh, bueno, Es un terrorista. Bueno, definitivamente. O sea, Estados Unidos, a cambio de la baloncelista, liberó un terrorista internacional. Liberó a alguien peor, ¿no? Liberó a alguien que definitivamente suple las armas de muerte que usan los terroristas, que utilizan las guerrillas, que utilizan los grupos que están en guerra, por ejemplo, en África, guerras civiles, cualquier movimiento ilegal que hubiese, la mafia, porque le vendió armas a la mafia también, a todo el que tú quieras, este tipo le vendió armas. De hecho, le iba a vender armas a la FARC en un momento dado también. Yo no creo que haya caído muy bien en Estados Unidos o sea, si Biden creía que con esto se congraciaba con unos sectores, yo creo que le ha rebotado la cosa en la cara. Mucha gente está disgustada. Yo he leído las redes. Sí, en los ámbitos, tanto en la población como en el ámbito político. Y hay que reconocer un detalle interesante. Y es que esta muchacha, esta baloncelista, obviamente Winger, no era tampoco una gran patriota que digamos. No, si yo la veía protestando el himno, todo protestando, así es, rechazando Estados Unidos. Continuamente, y tú sabes Pero que después, cuando la cogieron presa, ¿a dónde llamó? Claro. No, una cosa es llamar al diablo y verlo venir. Una vez se vio arrestada, entonces pues sí, soy ciudadana de Estados Unidos, pido la ayuda de mi gobierno. Y todos sabemos muy bien, se sentaba cuando ponían el himno, o se quedaba allá en los camerinos, inclusive en las representaciones del equipo nacional de Estados Unidos, equipo olímpico de Estados Unidos, lo hacía. Pero ¿quién la liberó? Pues el gobierno de Bueno, Joe Biden autorizó, ¿verdad?, este intercambio, y de nuevo, no es el primer intercambio. Tú sabes muy bien, Rubén, que durante el pasado siglo se dieron intercambios de espías, intercambios de militares, de pilotos, de un lado y del otro, o sea que ha habido siempre una vía para ese tipo de intercambio. Mira, sé que tienes una conferencia. Sí, señor. Pero antes de llegar ahí, lo que sí es triste, yo creo que ni la ONU puede intervenir hoy para lograr la paz en Haití. Allí sí que hay absoluta anarquía hoy. No, lo de Haití es la descomposición completa y total. Está bajo el control de pandillas. Totalmente. La capital, Puerto Príncipe, la rigen unos grupos específicamente armados, tienen bloqueados los muelles, controlan el combustible que entra a Haití, la comida, como los warlords nuevamente que vemos allá en África, hacen exactamente lo mismo estos warlords, porque ya no hay otra forma de llamarlos, allá en Haití. Y vemos que hacen ejecuciones sumarias en las calles, tienen guerras entre ellos, la policía es incapaz de enfrentarlos. Y una vez más nos damos cuenta que depende el país, depende de los intereses, para que entonces intervengan las Naciones Unidas o los países grandes para tratar de poner la paz o el orden. Como obviamente el país más pobre y mísero de toda América es Haití.
pues a nadie le A interesa. nadie le importa. No hay petróleo allí, no tienes oro allí. Es un país que está deforestado, con una gran población de personas analfabetas y con una serie de crisis sociales internas, de subdesarrollo. Por ende, no es llamativo. Inclusive, mira la historia. En el pleno auge de la Revolución Cubana, no viste obviamente que se exportara el comunismo a Haití, ni siquiera a Fidel le interesó en su momento. Te pones a darle, ni al Che Guevara, te pones a darle la vuelta al mundo y te das cuenta cómo siempre ha habido un rechazo de ese país abandonado en el tiempo y en el espacio, en el medio de la nada. No, definitivamente llora a los ojos de Dios ver lo que se está viviendo en aquel país y las desgracias continuas que hay, la falta de gobierno fallido y el espacio o el vacío de poder que hay y cómo el mundo meramente mira para otro lado a ver qué pasa en Ucrania, a ver qué pasa en Taiwán o donde sea. ¿Cuándo tienes conferencia? Mira, tenemos... Mañana. Sí, mañana ¿Dónde? estamos en Ponce, hermano, mira. ¿De qué? Te digo, terminamos con este ciclo este año, el año que viene venimos con otra cosa porque vamos a estar más bien concentrando nuestras actividades en Estados Unidos, pero este sábado 10, que es mañana, vamos a estar en Ponce, vamos a estar allí en tiempo fuera en Ponce. Este es un restaurante exquisito, tenemos un espacio, un salón completo donde vamos a estar presentando la conferencia Sobrenatural parte 2. Esto es un compendio que yo he hecho de investigaciones por más de 47 años de lugares históricos, sitios en Puerto Rico que tienen algún tipo de historia interesante o extraña, entre comillas, ¿no? Y ahí vamos a presentar todo esto, los videos, los visuales, las entrevistas, la investigación de lo que hemos hecho en estos lugares. Sobrenatural 2 es una conferencia distinta y diferente a la que presentamos en Sobrenatural 1, que sí estuvimos en Ponce hace como mes y medio o dos, en octubre estuvimos en Ponce con la parte 1. La parte 2 es totalmente diferente, no tiene que ver una con la otra, meramente por separar, porque son casos diferentes. Vamos a estar en Ponce mañana a las 8 de la noche, allá en tiempo fuera. Teléfono contacto es el 787-579-8600. No tienes que haber visto la primera para ver la segunda. Luego terminamos todo el otro sábado, el 17, acá en San Juan, con la parte 3 de esta conferencia. Ni la 1, ni la 2, ni la 3 repiten el mismo material, ni son los mismos temas. Son conferencias totalmente diferentes. Le hemos puesto estos números para poder clasificar en años, ¿no? O los diferentes casos que yo he investigado en tanto tiempo. Así que tenemos las dos. La parte 2 de Sobrenatural mañana en Ponce a las 8 de la noche. Y tenemos la parte 3, que es la última conferencia que ofrecemos y no vamos a repetirla en ningún otro sitio, acá en San Juan, en Café C.O.C., en los Borinquen Towers, en la avenida Roosevelt. Teléfono contacto, mis amigos, 787-579-8600 para separar tu espacio. 579-8600, separa tu espacio ahí, es la única forma de asistir. Y obviamente los espacios son limitados, es audiovisual, es impactante, es evidencia exclusiva de nuestras investigaciones y lo que vas a ver allí no lo vas a ver en ningún otro lugar. Y esto lo hace más que interesante, aparte que tenemos preguntas y respuestas y tenemos todo un análisis interesante que exponemos para todas estas situaciones que se dieron en El Morro, San Cristóbal, Casa Betania, etcétera, etcétera, hasta en el Parque Ceremonial de Tibes, de las muchas investigaciones que hemos hecho. En el parque de Tibes. Sí, en el parque de Tibes. De hecho, cuando Tibes... Espérate, En Ponce. en Ponce. Sí. Cuando Tibes se descubrió, que fue después de pasar el Oísa, y que se salió el río Tibes, allá en Ponce, y barrió el terreno, nadie sabía que ahí había un parque ceremonial. Lo barrió el terreno, el agua, lo lavó, y aparecieron las piedras, un sinnúmero de cantidad de piedras y de pedazos, obviamente, de cerámica indígena, que no era taína, porque no era taíno. Allí comenzó la Sociedad Guainía del sur de Puerto Rico a investigar. Y nosotros tuvimos la suerte de que aquel entonces mi señora madre era directora del Departamento de Humanidades e Historia del Colegio Regional de Ponce, la UPR, y yo comenzaba como estudiante y pudimos ir ahí muchísimas veces en las excavaciones iniciales de Tibes. Y obviamente, pues allí se hicieron muchas cosas interesantes y se filmaron y se escucharon otras más. Eso lo vamos a presentar allí entre los muchos materiales que tenemos de impacto de esa zona. Y así podemos, ¿no?, ir esbozando todo lo que se ha investigado en tantos lugares de Puerto Rico que ha pasado desapercibido. Primero porque a nadie parece haberle dado interés en un momento dado. Adiós, ¿quién es ese sujeto? Ese es Fabián. Fabián. Señores, acabo de ver una foto de Fabián que no lo veía desde que era un alfeñique flaquito y ahora me presenta un tipo grande y fuerte. Oye, ¿cómo han crecido tus hijos, hermano? Así es. Los hijos de los hijos seguirán por ahí, serán obviamente el futuro y lo que quedará de nosotros, lo mejor de nosotros que dejamos en este mundo. ¡Wow!
Un abrazo para Fabián y todos tus nenes, Andrés y todos, a todos los quiero muchísimo. Bianca, Los vi Marena, a las nenas, a todos, los vi desde bebé. Wow. Oye, Rubén, y tú y yo todavía estamos aquí, dando Así candela es. en la vida. Mira, ¿dónde tienen que llamar? Al 787-579-8600 en Ponce para este sábado, mañana, 8 de la noche. Pueden llegar más temprano, pueden llegar a las 6:30, a las 7. Hablan conmigo, pueden comer allí si gustan en el restaurante. La pasan bien con nosotros, hablamos de tantísimos temas más. Y luego cerramos acá el ciclo de este año en Café Sí o Sí, en Borinquen Towers, acá en San Juan, a las 8 de la noche. Allá también vamos a estar el 17 y mañana 10 en Ponce. Parte 2, Sobrenatural parte 2 en Ponce, Sobrenatural parte 3 en San Juan. 2 conferencias distintas y diferentes, con material impactante para ponerte a pensar más allá de lo aparente. Gracias, Andrew. A ti, a Verónica que está aquí al ladito, siempre guapa, y al Goro que está allá atrás, mi madre. Y a todos, bueno, y Mayada. Pasteles. Y al resto de la familia que están todos por allá, de los muchachos aquí que los queremos a todos. Bueno, Verónica, antes de ir a la pausa, vamos con San Jude, ¿a dónde hay que llamar? Pues mira, Rubén, hay que llamar al 1-800-998-8432. 1-800-998-8432. 1-800-998-8432. Llamen ahora. Regale vida a un niño o una niña con cáncer. Hágalo ahora, solamente $19 al mes. Y ayuda a los niños y niñas de San Jude a combatir el cáncer infantil. ¿Cuántos ángeles tenemos que conseguir antes de las 12? Bueno, mis amigos, ¿Tienes gracias por estar 20? con nosotros aquí hoy. 20 antes de las Estaremos 12. esta noche a las 8 de la noche en nuestro programa La Otra No, Realidad. pero ya. Gracias por el apoyo. A lo del beso Cuidan va. mucho. ¿Y a qué hora es el beso? Hasta esta noche. Wow. Y es en Gracias por el cámara. apoyo. Y con